Estimados alumnos, es para mí un placer poder saludarles en esta nueva clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista y los estaré acompañando durante este proceso. En esta nueva etapa estaremos trabajando con nuestro segundo cuadernillo Aprendiendo desde casa. En el día de hoy tendremos como tema la entrevista. Esta nos ayudará a trabajar nuestro primer proyecto, que es la creación de una lista de canciones o playlist. Preparémonos y espero que disfruten este nuevo viaje que iniciamos hoy. Ahora quiero que me acompañen a ver la primera parte de este video, en el cual les presentaré la introducción a una entrevista. Iniciamos. Ya ustedes saben que desde el principio del programa les vengo diciendo tantas cosas, pero nos faltaría tiempo. ¿Saben qué voy a hacer? Además de todo lo dicho, decir dos cosas que valen mucho para mí. Primero, que lo considero mi amigo. Eso es un gran privilegio. Y segundo, que es, si no la más, una de las voces más afinadas con la que hemos contado en nuestro país. Como dice Bambán, ¿algún problema? El gran soberano Sergio Vargas con nosotros. Y él, amor de mi propia vida. La gente sabe, ay, Dios mío, ¿Qué es un amor? esto es un amor del negrito. Un amor de verdad. ¿Tú sabes que yo estaba parada voceando como una loca el día del soberano? Voceando como una loca, emocionada. A mí me tuvieron al tener que llamar a moverme. Ajá, de la emoción. No de la emoción, no, sino que el premio para mí resultó ser una sorpresa doble. Bien, chicos, acabando de ver esta primera parte, me gustaría saber, ¿quién realiza la entrevista? ¿A quién se está entrevistando? Ese personaje que se está entrevistando, ¿en qué área se ha destacado? ¿Qué te pareció la presentación que hizo la entrevistadora? Sus gestos, su tono al hablar y cuando ambos se saludaron, ¿qué te pareció? ¿Por qué crees que se saludaron así? Ahora, quiero que sepamos qué es una entrevista. Una entrevista es un texto oral o escrito que pertenece al género periodístico, en el que, por lo general, un periodista hace preguntas a quien llamamos entrevistado. Generalmente, el entrevistado es una persona que tiene conocimiento sobre un tema de interés, sobre un hecho o suceso que también es de interés público. Según Behan y Moore, la función de la entrevista es obtener información. Esta información puede ser objetiva, es decir, de un hecho preciso, sin la opinión de los involucrados. Pero también la entrevista obtiene información de forma subjetiva, donde se obtienen las impresiones, explicaciones y detalles de la persona entrevistada. Además de esto, podríamos decir que la entrevista, y esto quiero que lo tengan bien claro, la entrevista, como todo texto oral o escrito, tiene una estructura que lo diferencia de todos los tipos de textos. Para poner un ejemplo, cuando vemos una carta y una receta de cocina, siempre vamos a ver desde la primera vista sus diferencias. Lo mismo pasa con la entrevista. Vamos a ver ahora la estructura de una entrevista. En primer lugar, tenemos una introducción. En la introducción, el entrevistador saluda, presenta el tema a su entrevistado y dice el motivo de la entrevista. En el cuerpo de la entrevista, que es nuestra segunda parte, es donde se desarrolla una serie de preguntas hechas por el entrevistador y se obtienen las respuestas del entrevistado. Finalmente tenemos el cierre de la entrevista. En esta, el periodista que está realizando la entrevista, o en el caso de nosotros, ustedes mis estudiantes, van a hacer un resumen de la información recogida
van a agradecer a su entrevistado y, por último, van a despedirse. Hasta ahora hemos visto qué es una entrevista, cuál es su función y su estructura. Ahora quiero que me acompañen a ver algunos tipos de entrevista, porque no tenemos una sola forma de hacerla. Podemos hacer la entrevista y clasificarla de dos formas. Una de ellas es según su objetivo. Recordemos que el objetivo es por qué o para qué queremos hacer la entrevista, pero también la podemos clasificar según su modalidad o la forma en que la realicemos. Según su objetivo, la vamos a ver en tres formas: una entrevista informativa, una entrevista de opinión o una entrevista de personalidad. Les explico. La entrevista informativa, como su nombre lo indica, es para obtener información de un hecho, suceso o tema de interés. En el caso de la entrevista de opinión, queremos resaltar u obtener de nuestro entrevistado su opinión o parecer con relación a algo. Y por último, la entrevista de personalidad es aquella en la que queremos saber de la vida de nuestro entrevistado. En el caso de la entrevista de personalidad, generalmente la hacemos a los deportistas, artistas, personas que por la profesión que tienen llaman nuestro interés y queremos saber más de ellos. Por otro lado, está la modalidad. ¿Cómo podemos hacer esos tres tipos de entrevistas que acabamos de ver? Lo podemos ver de dos formas: en la modalidad formal o informal. Podemos explicar esto de la siguiente forma. Una entrevista formal es aquella en la que con anticipación preparamos nuestras preguntas. Sabemos claramente, luego de buscar información del tema y del entrevistado, qué pregunta le vamos a hacer. En cambio, en la entrevista informal, las preguntas pueden surgir de forma espontánea. Es decir, una pregunta puede llevar a la otra sin un esquema previamente establecido. Es fundamental que el entrevistador, en este caso tú, mantengas al entrevistado dentro del tema, que no se desvíe a otro tipo de conversación. Pero también es tu responsabilidad que ese diálogo se mantenga de una forma dinámica, activa, para mantener el interés tanto del entrevistado como de quien puede observar tu entrevista. Ahora, cuando voy a presentar mi entrevista, ¿dónde la voy a presentar? Es una pregunta sumamente importante. Tienes que saber en qué soporte presentarás tu entrevista. Para eso tenemos medios tecnológicos, audiovisuales, como el que estamos usando en este momento, la televisión. También tenemos medios que nos sirven para presentar una entrevista de forma oral, como la radio, y los soportes más tradicionales, que es el soporte escrito, que podemos encontrar en los periódicos y revistas. Ahora que sabemos en qué soporte podemos presentar nuestra entrevista, los invito a que me acompañen a ver la segunda parte de nuestro video. ¿Se acuerdan el video que vimos al inicio? Ahora vamos a ver el desarrollo de esta entrevista de forma breve. A favor de un colega que estaba mencionando también, como me pasó en años anteriores. Sí. Y a nadie se le hace dos reconocimientos la misma noche, pues a mí me hicieron un gran reconocimiento. Claro, 34 años, ¿no? 32 y medio exactamente. 32 y medio. Mira, tú tenías mucho tiempo esperando este premio. ¿Cuál? De verdad, el gran soberano. No. ¿Tú no lo anhelabas? Sinceramente no, yo no. Porque es el más grande de aquí, después de 30 y pico de años. A mí no me llenan tanto los premios, porque yo estoy ocupado en otras cosas. Sergio, pero tú eres una persona, deja ese cuento. Mira, Villa está de fiesta. Claro. Dime tú, cuando tú llegaste, ¿tú no desfilaste en la calle de Villa? Yo te voy a pasar en este momento el recibimiento. Sí. Porque tú eres un ídolo. Y lo que quiere decirte es que yo, cuando Emily dijo, porque sus 30 años... ¿Tú sabías? No, yo no sabía nada, te lo juro por mi madre. Por Dios, no te habían dicho, mira, tú no puedes faltar. Mi hija estaba ahí. Y yo le reclamé a mis amigos de ahí, ¿por qué tú no me lo dijiste? Porque yo hubiera preparado un discurso para no dejar la palabra más impactante que le puso Dios al hombre en la boca, gracias.
A mí me faltó decir, gracias, bienvenido Rodríguez, Aprovecha ahora. que fue que me creó a mí. Aprovecha ahora. Con todo y que falleció, gracias a Cholo Brene, que en su momento jugó un papel. Hay un hermano mío que se llama Juan José Travieso, pareja, que fue que me recibió en el 9. Entonces estamos celebrando una vida y no podemos dejar de usar la palabra gracias. Gracias, Yanna, por ejemplo, que tú Tan de bello. toda la vida me recibes aquí como si yo fuera una gran vaina. Oye, pero ¿Eh? que tú eres, además de No, un pero amor ya- de mucho tiempo. Entonces, este galardón al que yo ascendí es propiedad de todos y cada uno de los dominicanos y gente que no son de este país, que han escrito conmigo la historia. Pero me encantó el discurso, porque regularmente uno está esperando que tú hablabas y al presidente por la educación, pero fuiste más específico, pusiste el dedo en la llaga con tu clase, Yo no le o falté- sea, los músicos, Yo no le- educación para los músicos. yo de no le nuestro país. falté respeto al presidente. Jamás. Yo dije, yo no, sé- yo digo, pero abogaste por Yo algo dije- que es muy puntual y muy importante en este momento. Yo dije, yo sé que él puede, porque Danilo ha demostrado que tiene voluntad política para invertir en la transformación educativa de este país. Lo que difieran con él, allá ellos. Pero yo sí creo que él tiene esa capacidad. Ha sido su gran nota. Y en yo ejecución. dije, con 5 escuelas que instalemos en el país, los músicos y los cantantes podremos, nuestros relevos podrán exhibir mejor conducta que la que hemos que yo quiero, si se vuelve a hacer que vive el Merín alguna vez, hacer concomitantemente un concurso de músicos. Tú fuiste feliz cuando me escuchaste decir eso, pues tú eres Claro. la padrina de nosotros eres tú. Claro. Y tú sabes que No, me encantó, eso me el encantó. gran problema al que se enfrentan los músicos de mi generación y de mi género es la conducta. ¿Tú crees que hay menos preparación hoy día? Sí, cada A día nivel de menos. músico. Cada día menos. Chicos, en este video pudimos ver de forma más detallada la estructura de la entrevista. En ella, la entrevistadora hace su presentación, saluda al entrevistado, dice el motivo de la entrevista. Además de esto, inicia el desarrollo con una serie de preguntas sobre una premiación que nuestro artista acababa de recibir. También vimos la parte del cierre. Yo quisiera saber si en este fragmento que vimos pudieron identificar de qué tipo de entrevista se trataba según su objetivo. ¿Era de personalidad? ¿Era una entrevista de opinión? ¿O era una entrevista informativa? Exactamente, una entrevista de personalidad, porque en ella se tratan puntos de la vida personal de nuestro artista. Ahora que conocemos la entrevista, cuál es su función, cuál es su estructura, los tipos de entrevistas, recordemos, según su modalidad y según su objetivo, quisiera que me acompañen a ver cómo podemos elaborar las preguntas para una entrevista. Sí, existen diferentes formas de preguntar dentro de una entrevista, entre las cuales tenemos las preguntas abiertas, preguntas cerradas, las hipotéticas y de sondeo. Ahora te las voy a detallar de forma más clara para que tengas una idea al momento de empezar a elaborar tu cuestionario para la entrevista. Recuerda siempre, vamos a hacer una entrevista para con ella tener información de los gustos de la persona que tenemos a nuestro alrededor, sean nuestros abuelos, nuestros padres, vecinos o compañeros de clase, y así poder tener una percepción de sus gustos musicales y que nuestra playlist, que es el proyecto de esta semana, resulte más atractivo. Dentro de estas tenemos las preguntas abiertas, como te mencioné hace un momento. Estas le dan a tu entrevistado una facilidad de respuesta. Con una pregunta abierta, tu entrevistado puede explicarte, describirte, ponerte ejemplos, porque es una pregunta que le da la facilidad de responder todo cuanto él quiera.
En cambio, con las preguntas cerradas, limitas al entrevistado a que responda con una palabra. Generalmente son de sí, de no o con una opción. Por ejemplo, dentro de las preguntas cerradas tenemos, ¿sabes bailar merengue? ¿Qué prefieres, la bachata o el merengue? ¿Y dónde será el concierto? En estas tres preguntas que te acabo de presentar, la opción será limitada. Un simple sí o no, o la elección de una de las dos, de uno de los dos géneros es suficiente. En cambio, una pregunta abierta podría ser, ¿qué piensas sobre las letras de las canciones que se escuchan en la actualidad? ¿Qué diferencia existe entre la música que se escucha hoy y la música que escuchabas en tu juventud? Otra también, de forma abierta, podría ser, ¿qué beneficios proporciona la música al ser humano? Acabamos de ver ejemplos tanto de preguntas abiertas como cerradas. Recuerda, las abiertas dan una mayor libertad de respuestas, en cambio las cerradas se limitan. Por otro lado, tenemos las preguntas de sondeo, que generalmente acompañan a las preguntas abiertas para dar mayor profundidad. Dentro de las preguntas de sondeo, que son más sencillas, pero que sirven para profundizar, utilizamos el por qué, cuál fue el motivo. Veamos un ejemplo. Tenemos una pregunta abierta que dice, ¿crees que se debe prestar más atención a las letras de las canciones? Y aquí viene la pregunta de sondeo. ¿Por qué? En esta parte, tu entrevistado tendrá que dar mayor explicación de lo que respondió en la pregunta anterior. Finalmente, les quiero presentar las preguntas hipotéticas, que son aquellas que le dan al entrevistado una posibilidad de una situación que no es real. Un ejemplo de esta sería, ¿qué harías para que las canciones que se escuchen tengan una letra apta para todo tipo de público? Esta no es una pregunta real en sí, porque tal vez nuestro entrevistado no tenga el poder para hacer esto, pero le haremos la pregunta suponiendo que si él tuviera esa función, ¿qué podría hacer en ese caso? Estimados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de hoy, en la que hemos recorrido a través de la entrevista, viendo desde su concepto, recordando que es un texto del tipo periodístico en el que hay un intercambio de información a través de preguntas y respuestas. Vimos que su función principal es la de obtener información objetiva o subjetiva. También conocimos la estructura de una entrevista. Recuerden que está dividida en tres partes. Una introducción, un cuerpo, que es donde están las preguntas y respuestas, y el cierre, donde resumimos y despedimos. Ahora bien, luego de la estructura, ¿recuerdan lo que vimos? Exactamente, vimos las modalidades en que podemos hacer una entrevista, según su objetivo o según la forma. Esto dependerá de cómo queramos hacer esa entrevista. Si es de manera formal, realizamos un cuestionario previamente, o si no, lo dejamos para que surjan de forma espontánea. Finalmente, vimos los tipos de preguntas que están
dentro de una entrevista. Recuerden, las preguntas son fundamentales al momento de realizar nuestra entrevista, porque a través de ellas es que vamos a obtener la información que queremos. Preguntas de sondeo, preguntas hipotéticas, las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Todo esto nos va a ayudar, recuerden, para la elaboración de nuestra lista de canciones. Ahora los voy a invitar a que realicen su cuestionario. Vamos armando nuestro borrador para ver qué tipo de preguntas queremos hacer. Tienen que recordar siempre definir quién va a ser nuestro entrevistado. Si es una persona adulta o si es una persona de nuestra edad, para saber qué tipo de preguntas vamos a formular. Algunas ideas les voy a dejar a continuación. ¿Cuáles son las canciones que te gusta escuchar o cantar? Estas canciones pertenecen a un grupo o a un artista que canta solo, un solista. ¿De qué tema hablan estas canciones? ¿Esas canciones expresan algo que realmente sientes o deseas? Bien. Recuerda siempre prepararte antes de ir donde tu entrevistado. Chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden siempre mantener las medidas de protección frente al COVID, distanciamiento físico, lavarse las manos y usar su mascarilla. Nos vemos en la próxima clase. Bye.